Muy buenos días, compañeros, compañeras, integrantes de la prensa. Agradecemos su presencia en esta conferencia de prensa a 2 años de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso de la desaparición forzada de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya. Vamos a dar inicio a esta conferencia de prensa. Nos acompañan Nadine Reyes Maldonado, ella es hija de Edmundo Reyes Amaya. También nos acompaña Alan García, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México. También nos acompaña Noemia Calle Ríos, integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, y un servidor, Héctor Cerezo, coordinador del área de acompañamiento del Comité Cerezo México. Vamos a dar inicio dándole la palabra a Nadine Reyes para que haga la lectura del boletín de prensa. Gracias, doctor. Muy buenos días, gracias a los medios que hoy nos acompañan. Bueno, voy a darle lectura a este boletín de prensa que se titula Balance a 2 años de la sentencia de la Suprema Corte en el caso de la desaparición forzada de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya. El 10 de agosto próximo se cumplirán 2 años de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitiera por primera vez en la historia de nuestro país una sentencia a favor de un caso de desaparición forzada cometida en contra de 2 luchadores sociales reivindicados por el Partido Democrático Popular Revolucionario, Ejército Popular Revolucionario, PDPR-MPR, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, quienes fueron víctimas de desaparición forzada el 25 de mayo del 2007 en la ciudad de Oaxaca. Largos años tuvieron que pasar, 15 años, para lograr que el 10 de agosto del 2022 la Suprema Corte decidiera pronunciarse de manera favorable y dictar la sentencia en el amparo en revisión 51/2020 para dictar medidas de reparación integral del daño, acceso a la verdad y la justicia en el caso de la desaparición forzada de nuestros familiares. Fueron 15 largos años de litigio jurídico, movilizaciones, denuncias y trabajo coordinado de diversos esfuerzos que obligaron a esta instancia a resolver de esta manera. Luego de varios meses de denuncias y llamados en plantón en este mismo lugar, aquí enfrente de la Suprema Corte, se buscó y se dialogó con la ministra Margarita Ríos Farjat, presidenta de la primera sala, a quien le tocó dictaminar el proyecto de sentencia en este caso, y gracias al trabajo de nuestros abogados y a la presión política, se logró que se emitiera esta sentencia a favor de nuestros familiares, para que se reconociera el crimen de Estado que se cometió y se sigue cometiendo en contra de Gabriel y Edmundo. Pero ¿qué ha pasado desde aquel 10 de agosto del 2022? ¿Qué avances, obstáculos se han tenido en el cumplimiento de esta sentencia? Algunos logros y avances. Podemos mencionar que derivado de la sentencia se ha podido primero obligar al Estado a reconocer que el crimen cometido en contra de Gabriel y Edmundo es un crimen de Estado, una grave violación a los derechos humanos cometida desde las estructuras del Estado y de diversos mandos tanto del gobierno local de Oaxaca como federal, incluidos el Ejército que participó y cometió la desaparición forzada de Edmundo y Gabriel. 2. Establecer y reconocer el nuevo derecho a ser buscado bajo la presunción de vida y la obligación de las autoridades a prestar todas las facilidades para hacerlo, entre ellos la búsqueda en cuarteles militares, lo cual ha sido también un logro histórico que obliga a estas a abrir los cuarteles militares para buscar a Gabriel y Edmundo sin previa notificación o aviso. 3. Establecer medidas de reparación integral del daño en favor de nuestros familiares como víctimas directas y a favor de nuestras familias como víctimas indirectas de la desaparición forzada, las cuales aún siguen en litigio por establecer medidas insuficientes por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que no corresponden a lo señalado cabalmente en la sentencia. 4. Se logró establecer el 3 de noviembre de 2022 la conformación de la Comisión Especial de Búsqueda, ordenada en la sentencia para el caso de nuestros familiares, conformada por diversas dependencias como la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Gobernación, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la propia Sedena, las comisiones locales de búsqueda, nosotros como familiares de las víctimas, nuestra representación legal,
Organizaciones acompañantes como el Comité Cerezo México, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, Brigadas Internacionales de Paz y organismos observadores internacionales de derechos humanos, como lo es la Oficina de la ONU en México y el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU, como un grupo interinstitucional coordinado que tiene como principal objetivo realizar acciones de búsqueda e investigación hasta dar con el paradero de nuestros familiares y que se enjuicie y castigue a los responsables. La cual, después de varios trabajos de meses, de mes con mes, y ya casi a 2 años de trabajo, ha dado como resultado en un buen análisis de contexto para el caso, el cual está abierto y sigue en constante construcción. Nuevos actos de investigación por realizar, 2 diligencias de reconocimiento en la ciudad de Oaxaca con nuevos indicios y evidencias y un primer borrador del plan integral de búsqueda que se sigue trabajando. Todo esto bajo la revisión de los familiares y representantes mediante acuerdos y minutas. 5. Se ha logrado que la Fiscalía General de la República tome declaración a más de 15 mandos del Ejército que en más de 15 años no habían sido llamados a declarar, así como otras más que siguen en curso. Así como también mediante esta instancia se informe de manera periódica a la juez el cumplimiento de la sentencia, así como subir cada 10 días los avances del expediente en la página oficial de la Fiscalía. 6. Se logró también la publicación en un diario de circulación nacional de un extracto de la sentencia como parte de las medidas de reparación ordenadas como reconocimiento de la responsabilidad estatal por parte de la Sedena y el gobierno del estado de Oaxaca. En cuanto a los obstáculos, tenemos 1. La negativa por parte de la Fiscalía en realizar nuevos actos de investigación derivado del análisis del contexto, entre los cuales persisten el solicitar la comparecencia del entonces gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz. Otra, ordenar nuevas órdenes de aprehensión bajo el artículo 28 de la Ley General contra la Desaparición Forzada en contra de al menos 10 funcionarios más que dieron en instalaciones gubernamentales a Edmundo y a Gabriel el 26 de mayo del 2007. Solicitar órdenes de aprehensión a testigos que han incurrido en falsedad de declaración y que han cambiado sus testimonios para proteger a otros funcionarios implicados en la detención-desaparición. Además, solicitar diversas órdenes de cateo en diversos domicilios gubernamentales y particulares donde se presumen estuvieron o pudieran estar Edmundo y Gabriel. Así como otra también de detener a Evencio Nicolás Martínez y Pedro Hernández Hernández, prófugos hoy de la justicia desde hace más de 5 años por su responsabilidad directa en la desaparición forzada de Edmundo y Gabriel. Así como la negativa del Ministerio Público de participar activamente en las diligencias de reconocimiento, argumentando que estas son acciones de búsqueda, no de investigación, obstáculo establecido y creado a partir de las propias deficiencias de la Ley General sobre Desaparición Forzada de Personas que establece esta separación, las cuales hemos señalado y denunciado, que son procesos de dilación por parte de la Fiscalía para no realizar su trabajo y mantener en la impunidad a los responsables, ya que la misma sentencia establece la obligación de coordinar búsqueda de investigación como parte indisoluble del proceso. Además de lo anterior, persiste la negativa de la Sedena de entregar los informes de inteligencia militar sobre la desaparición forzada de Edmundo y Gabriel. 2. La falta de empatía de parte de los titulares de cada dependencia de la Fiscalía, la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de Búsqueda, para asistir periódicamente a las reuniones de la Comisión Especial de Búsqueda, ya que solo se reúnen con las familias cuando estas son noticias por medio de periodicazos en los medios de comunicación. Por su falta de voluntad o negligencia, pero no por dar seguimiento al cumplimiento de la sentencia y el proceso que se sigue dentro de la Comisión Especial de Búsqueda. 3. Dilación en la emisión de la información que se trabaja en las reuniones de la Comisión Especial por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda, como son las minutas y los documentos de trabajo, lo cual retrasa la revisión y el envío de estos a las instancias internacionales que son observadoras de este proceso. 4. Falta de voluntad política en general por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para dar la orden de presentar con vida a nuestros familiares, ya que como responsable de las Fuerzas Armadas de este país, tiene la voluntad para hacerlo, la facultad para hacerlo y ordenar al Ejército entregar toda la información sobre el caso, así como
el incumplimiento a su palabra emitida en conferencia mañanera del 28 de junio del 2022, en la que se comprometió a no garantizar impunidad al ejército y brindar justicia en el caso de la desaparición forzada de Gabriel Yerlindo, lo cual, como denunciamos en su momento, fueron meras palabras, simulación de algo que nunca cumplió y que demuestra en los hechos que su gobierno no es diferente de los demás. Como lo hemos señalado reiteradamente, todo lo que se ha podido lograr durante estos 17 años ha sido producto de la lucha y la solidaridad del pueblo. Esto no hubiera sido posible sin la participación activa de las organizaciones populares, colectivos y organizaciones independientes que sin descanso se han sumado a esta exigencia. La sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue resultado de esa coordinación de esfuerzos que continuará y persistirá hasta que su cumplimiento sea cabal. Dado que se trata de una sentencia emitida por el máximo Tribunal de Justicia en el país, en la que el Estado está obligado a cumplirla y de eso seremos fieles vigilantes. Esta sentencia, además, como se ha señalado, debe ser un precedente de cómo deben hacerse las cosas en casos graves de violaciones a derechos humanos, como las desapariciones forzadas. Debe servir como precedente para otros casos que siguen impunes y en espera de acceder verdaderamente a la verdad y la justicia. Hoy nos alegramos de que existan cada vez más comisiones especiales de búsqueda, algo que no era posible imaginar antes y que sin duda ha sido gracias a la lucha de los familiares la que ha logrado arrancar estas instancias. Por lo que debemos continuar firmemente en esta exigencia y no bajar la demanda de presentación con vida, de exigir la búsqueda en vida de los miles de detenidos desaparecidos en el país. Este camino jurídico y de movilización política va avanzando y debe seguir abriendo brecha hasta lograr que estos crímenes de Estado no vuelvan a suceder y que los responsables nunca más se sepan impunes. Por último, no queremos dejar de mencionar nuestra indignación ante la confirmación de la sentencia de 20 años de injusta e ilegal prisión que se ha dictado en contra de nuestro compañero indígena Higinio Bustos Navarro, integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, organización que nos ha acompañado durante todos estos años y que son parte también de la Comisión Especial de Búsqueda. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Ni perdón ni olvido, juicio y castigo a los culpables. Cumplimiento cabal de la sentencia del amparo en revisión 51/2020. Atentamente, Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos hasta encontrarlos, Comité Cerezo México del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Muchas gracias, Nadine. Diario lectura del boletín de prensa. Ahorita, quienes lo solicitan, les podemos dar una copia. Vamos a cederle la palabra a Alan García, de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México. Muchas gracias, muy buenos días. A nombre de la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, queremos agradecer la gentil invitación que nos ha hecho Antonadín con Margarita para acompañarnos una vez más en esta acción en donde hay una actividad de conmemoración respecto del segundo aniversario de la sentencia judicial dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como Oficina Internacional nos sentimos muy honrados por la confianza que ha depositado con Nadine, con Margarita, hijas, tanto Edmundo y hermana de Gabriel, y nos ha dado la posibilidad de brindar nuestra asistencia y cooperación técnica prácticamente desde que inició este caso, como aquí ya se ha dicho, hace 17 años. Queremos también reconocer a la representación legal que ha acompañado a Nadine, a Margarita, a los movimientos sociales, a todos los actores acompañantes y particularmente los medios de comunicación que también han hecho eco respecto de la importancia que tiene un caso de esta naturaleza. Como ya se ha apuntado aquí, estamos frente a una decisión judicial que la propia Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y otros organismos internacionales de la ONU, como el Comité contra Desaparición Forzada y el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias, saludamos en su momento. Incluso debo decir que durante el proceso de elaboración de la sentencia hubo la suficiente apertura por parte de la ministra ponente que permitió efectivamente llegar frente a un precedente judicial inédito en la historia de México.
Tradicionalmente este tipo de posicionamientos judiciales, las víctimas las obtenían en instancias judiciales como la Corte Interamericana, y la gran virtud es que por primera ocasión el máximo tribunal nacional en México dictó una sentencia paradigmática, una sentencia que saludamos desde los organismos internacionales, porque incluía todos los elementos que se tienen que colocar cuando estamos frente a una grave violación de derechos humanos, como aquí ya lo ha expresado la propia Nadir. Esta sentencia judicial ahora cimenta una comisión especial de búsqueda, de la que también somos partícipes, acompañantes en nuestra calidad de organismo internacional observante. Hemos podido acudir a todas y cada una de las distintas sesiones de la Comisión Especial de Búsqueda desde que se creó, y a partir de ahí debo decir que también en México se han creado otras comisiones especiales de búsqueda para atender casos de graves violaciones a derechos humanos, algunas creadas por decisiones judiciales, como la de Edmundo y Gabriel, otras creadas por un decreto presidencial, que igualmente son del conocimiento público. ¿Qué es, en nuestra perspectiva, lo que fundamentalmente subyace alrededor de estas comisiones creadas recientemente? La imperiosidad de coordinar esfuerzos entre todas las autoridades, tanto las autoridades encargadas de la búsqueda, las autoridades encargadas de la persecución de los delitos, las autoridades encargadas de la atención y protección de las víctimas, pero también la coordinación entre las autoridades federales y estatales. Esta es una discusión que ha estado abierta en México de mucho tiempo atrás, que particularmente en el ámbito de la discusión de la ley general estuvo muy presente, la ley general en materia de desaparición de personas, que dio nacimiento al sistema nacional de búsqueda, pero también ha estado en el espíritu de la gestión de estas comisiones, porque los organismos internacionales, y aquí también ya lo he expresado, hemos identificado como uno de los principales retos la falta de coordinación, la falta de articulación, las respuestas fragmentadas, las respuestas incluso colisionadas o confrontadas entre las distintas autoridades. Y en este sentido, ¿cuál podría ser el balance? 2 años de emitida la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es cierto, desde el lado negativo podemos decir que no se ha materializado la búsqueda efectiva, la localización del Mundo y Gabriel, eventualmente la identificación y la restitución digna de ser el caso. Y también es cierto que no se han obtenido las sentencias y el acceso a la justicia y el combate a la impunidad al que aspiran fundamentalmente las víctimas, pero sobre todo también la muy positiva determinación judicial adoptada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero si bien es cierto que no se han materializado estos 2 objetivos que son los centrales y sobre los que se tiene que reforzar el ímpetu, el esfuerzo, las acciones, hay que señalar que hay avances, como aquí ya también se ha reconocido. Se ha elaborado un muy buen análisis de contexto, se han iniciado algunas búsquedas, algunas diligencias, particularmente en el estado de Oaxaca, se han realizado algunas diligencias judiciales, como aquí ya se ha expresado, pero sobre todo se ha escuchado a las víctimas, a los representantes, a los actores acompañantes, en una dinámica de trabajo que ha tenido en el ámbito de la Comisión Especial de Búsqueda en múltiples sesiones en donde se han adoptado una serie de acuerdos. Sin embargo, hay que decir igualmente que los retos perduran y que es necesario para materializar estos objetivos, búsqueda efectiva y combate a la impunidad, fortalecer efectivamente la coordinación entre las autoridades federales y estatales, garantizar la cooperación de todas las autoridades, particularmente de aquellas instituciones cuyos elementos integrantes presuntamente estuvieron involucrados en la desaparición de Edmundo y Gabriel. Estoy hablando fundamentalmente de las corporaciones de procuración y de seguridad, pero también de las corporaciones militares que actuaron en ese contexto. Es también necesario acelerar el paso. Es verdad que Edmundo y Gabriel fueron desaparecidos desde hace
más de 17 años, pero eso no tendría que ser un elemento para seguir postergando algunas acciones que requieren con mayor apremio realizarse de forma expedita. Pero también es necesario señalar que en varias ocasiones al interior de la Comisión Especial de Búsqueda han acudido autoridades que no tienen la capacidad de tomar decisiones. Y esto ha generado que en determinadas ocasiones los acuerdos no se puedan adoptar, pero fundamentalmente que los acuerdos que se adoptan no necesariamente terminan por implementar. De igual forma ha habido cambios de personal que han traspasado la continuidad de múltiples de los acuerdos y la implementación de los mismos, ¿no? Y estos retos que Nadine acaba de exponer, que yo ahora estoy recuperando desde la perspectiva de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, se corresponden con los múltiples retos que los diversos organismos internacionales hemos identificado a partir de nuestra capacidad y nuestro mandato de observación y documentación de la situación de los derechos humanos en el país, particularmente en casos como la desaparición de personas, en este caso la desaparición forzada. De tal forma que el caso de Edmundo y Gabriel representa un microcosmos de las limitaciones y las deficiencias que aún imperan en el Estado mexicano para garantizar la justicia, la verdad, la localización pronta, la reparación integral, la protección a las víctimas, la atención a las mismas y sobre todo las garantías de no repetición. Y la gran pregunta que siempre nos hacemos como organismo internacional es la siguiente: si esto pasa en un caso como el de Edmundo y Gabriel, que tiene en Nadine y en Margarita a dos familiares de una tenacidad y una capacidad verdaderamente admirable, que a lo largo del tiempo han contado con un acompañamiento de movimientos sociales verdaderamente también ejemplar, con una representación legal como pocas serían capaces de darse en México, que contó en su momento incluso con una comisión de mediación encabezada por personalidades notables, mexicanos y mexicanas todas ellas, pero que también ha contado con una recomendación de la CNDH, que desde hace 2 años cuenta con una decisión de la máxima autoridad jurisdiccional del país. Si eso pasa en un caso que ha contado con todos estos elementos, la gran pregunta es ¿qué ocurre en el resto de y probablemente ahí están algunas de las claves que nos permiten explicar por qué en México oficialmente existen más de 115,000 personas desaparecidas. En un México en el que existen no más de 40 sentencias dictadas en casos de desaparición, que ha llevado justamente a calificar por parte del Comité contra la Desaparición Forzada a México como el paradigma del crimen perfecto. Impunidad, que hay que decir, favorece la reproducción de la conducta criminal, pero particularmente una impunidad que se materializa con mayor ahínco cuando están involucrados servidores públicos, especialmente servidores públicos del ámbito de lo militar. En este sentido, creemos que a 2 años de dictar la importantísima sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es fundamental reivindicar también la independencia y la imparcialidad judicial. Reivindicar la capacidad que tienen las autoridades judiciales de ejercer esa función de control y de supervisión del quehacer público para inhibir los abusos de poder o la inacción de poder, como es el caso de Edmundo y Gabriel, cuya desaparición sigue sin ser esclarecida. Termino refrendando el compromiso de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México de acompañar, de mantener nuestro acompañamiento a Nadine, a Margarita, en el ámbito de la Comisión Especial de Búsqueda y en todos los otros espacios en los que ellas depositen nuestra confianza para arropar y brindar nuestra asistencia y cooperación técnica. El próximo 30 de agosto se estará conmemorando una vez más el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, y con esta actividad, con esta conferencia, el día de hoy, pues desde la oficina arrancamos un conjunto de actividades de acompañamiento en donde
queremos que se escuche fuerte y clara la voz de las víctimas, pero sobre todo que se materialice el anhelo legítimo de las víctimas de ser encontradas, de encontrar a sus seres queridos, de combatir la impunidad, de garantizar la verdad, la reparación integral, las garantías de no repetición, la memoria y el reencuentro. Muchísimas gracias. Alan García Campos, del Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Muchas gracias, Alan García. Porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! Porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! Ahora se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables. Ahora se hace indispensable presentación con vida y castigo a los culpables. Desaparecidos. Presentación. Desaparecidos. Presentación. Vamos a darle la palabra a Noemia Calles Ríos, y es integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. También va a dar lectura a un boletín por parte del Frente. También avisarles que el abogado Sandino Rivero no pudo asistir el día de hoy, amaneció muy enfermo. Esperemos que se mejore pronto. Buenos días a los medios que hoy nos acompañan. A 2 días de cumplirse 2 años de que se emitió la sentencia, que esta sentencia fue el logro de los familiares, de los esfuerzos jurídicos de derechos humanos y de organizaciones populares que nos mantenemos abrazando esta exigencia de presentación con vida de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. En este sentido voy a dar lectura al boletín de prensa que hemos elaborado como Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Ciudad de México, a 8 de agosto de 2024, a la opinión pública. A 2 años de la resolución del amparo en revisión 51/2020, instituciones del Estado mexicano incurren en desacato con la finalidad de mantener impune el caso de desaparición forzada de los revolucionarios Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. A 2 días de cumplirse 2 años de la resolución del amparo en revisión 51/2020 a favor de los revolucionarios Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, que ordena su búsqueda y localización con vida. Las instituciones del Estado mexicano incurren en desacato, omisión e indolencia gubernamental con la finalidad de prolongar la impunidad en este caso de desaparición forzada perpetrada por corporaciones policíaco-militares hace más de 17 años. El amparo en revisión 51/2020, resuelta el 10 de agosto de 2022 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue una conquista del movimiento popular independiente en la lucha por la presentación con vida de los revolucionarios Edmundo y Gabriel, y no voluntad política de ningún funcionario o político de oficio. Fue la persistencia en la exigencia de justicia y la solidaridad del pueblo que permanece incondicional en su anhelo por conocer la verdad y el juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales de este crimen de lesa humanidad. A 2 días de cumplirse 2 años de este hecho histórico, las instituciones y autoridades encargadas de garantizar la justicia en este sexenio dibujan un sello singular ante el fenómeno de la desaparición forzada y en particular en el caso de los revolucionarios. Desacatan una orden judicial emitida por el máximo tribunal de justicia en el país para garantizar impunidad a criminales de Estado. La conformación de una comisión especial de búsqueda como parte del mandato judicial para la búsqueda y localización con vida de los revolucionarios Edmundo y Gabriel, quienes fueron reivindicados por el Partido Democrático Popular Revolucionario, Ejército Popular Revolucionario, EPR, es un hecho histórico. Sin embargo, transcurre en un mar de actos indolentes y revictimización por las instituciones gubernamentales y sus representantes. La parte gubernamental en la Comisión Especial de Búsqueda incurre abiertamente en el desacato y con ello confirman que la política gubernamental no es hacer justicia,
y poner un alto a la impunidad que prevaleció en sexenios pasados, sino en dar continuidad a la impunidad para la protección al pilar del Estado y sostén del gobierno en turno, el Ejército Mexicano. En la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, actuaron corporaciones policíaco-militares como política de gobierno, razón que mantiene a la Fiscalía General de la República con una política dilatoria y omisa, sin ejecutar los 32 actos de investigación que posiblemente pueden conducir a dar con los responsables materiales e intelectuales. Sin embargo, es evidente que existe la intención de proteger a altos mandos policíaco-militares. Por ende, a la institución castrense señalada históricamente por su participación en el cometido de crímenes de lesa humanidad. La conclusión a la que arriba la Suprema Corte en casos de desaparición forzada como el de los revolucionarios, al equipararlo como un crimen perfecto, no está distante a la realidad. Los indicios que existen acerca de este crimen hacen aún más complejo ligar con prontitud a los responsables materiales e intelectuales. Máxime cuando la FGR apuesta a la dilación, la Secretaría de Gobernación se posa como espectador y el resto de las instituciones revictimizan constantemente, apostando al desgaste de los familiares, abogados, organismos internacionales acompañantes y organizaciones solidarias. Por la trascendencia histórica del caso y la posibilidad real de tocar fibras sensibles del Estado como responsable del crimen de la desaparición forzada de los revolucionarios, la Secretaría de la Defensa Nacional es la institución que desde un inicio se negó en asistir a la conformación de la Comisión Especial de Búsqueda. No prestó las facilidades para que sus elementos comparezcan ante la justicia, menos aún facilitar información sobre las actividades que realizaba esta institución durante el año de 2007 en el marco del movimiento magisterial popular en Oaxaca. Son 2 años que el pueblo organizado y los familiares de los 2 revolucionarios exigimos el cumplimiento íntegro de la orden judicial emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y este hecho permite avances dignos por parte de las víctimas, porque a pesar de los intentos de las instituciones del Estado en conducir los trabajos de la Comisión Especial de Búsqueda a la frustración y a la búsqueda bajo la presunción de muerte, la exigencia de presentación con vida permanece como bandera de lucha. Mientras el gobierno en turno considera la justicia y los casos de desaparición forzada como un tema menor en su agenda política y prioriza en las directrices políticas de fortalecer al ejército mexicano y considerarlo como una institución impoluta, los crímenes de lesa humanidad continuarán como prácticas del terrorismo de Estado y sus responsables se mantendrán en total impunidad. Mientras no se acate la sentencia que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación y no se presente con vida a Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, las razones para salir a las calles existirán. Atentamente, vivos se los llevaron, vivos los queremos. Presentación con vida de los revolucionarios Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, por la Unidad Obrero, Campesino, Indígena y Popular, Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Gracias. Agradecemos sus palabras, el boletín de prensa por parte del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Si alguien de la prensa tiene alguna pregunta para hacerle a Nadine Reyes o a alguien de los presentes, si no, pues vamos a dar por culminada esta conferencia de prensa a 2 años de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso de la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Muchas gracias a todos los presentes, a las organizaciones, a los colectivos, a la prensa, y bueno, estaremos informando de próximas acciones en el marco también del 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Muchas gracias. Porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! Porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! Desaparecidos. ¡Presentación!
desaparecidos, presentación,